¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. Como siempre, a nombre de este equipo les doy la más cordial bienvenida y vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En América Latina, debido a la crisis económica de Argentina, el consumo de carne vacuna se ha visto reducido. En contexto, observaremos cómo el cambio climático amenaza la estabilidad económica. Y en 360 avanza la cooperación comercial entre China y las naciones de la Unión Europea. De esto y más hablamos en esta emisión. Luego de este resumen en imágenes, le comento que la crisis económica argentina llegó a una de sus mayores tradiciones en el consumo, o mejor dicho, que es el consumo de carne vacuna. Y es que el país, que siempre se conoció por su producción ganadera y la tradición del asado a la parrilla, hoy atraviesa índices preocupantes para el sector y la alimentación de las y los argentinos. Veamos los detalles desde Buenos Aires, Argentina, con nuestra colaboradora Ayen Nessi. En el mundo se conoce a la Argentina por su carne y su tradición de comer asado. Pero el consumo de carne vacuna cayó a niveles no vistos desde comienzos del siglo XX, afectado por la inflación, el retraso salarial, el aumento del precio de los alimentos y las políticas de control del sector. Nosotros en una semana vendíamos 7 media red, ahora pasamos a 2, a 1 media red, una locura total. El consumo bajó un montón. Depende de la plata, claro. Es así, dame 5.000 pesos de picada o, no sé, tengo 2.000 pesos, dame un churrasco de eso. El promedio anual por habitante está hoy en torno a los 48 kilos, muy lejos de los picos históricos que superaban los 100 kilos per cápita en décadas pasadas. La gente se tira un poco más al pollo y al cerdo, que es más barato. Después la carne la gente te lleva a ponerle, no sé, un churrasquito, un cuartito de carne picada, a lo que antes te llevaba un kilo de milanesa, un kilo de esto. Hoy en día ya no es lo mismo, bajó mucho lo que es el consumo de carne, demasiado. Con el ajuste y la crisis económica, los argentinos y argentinas además tuvieron que cambiar sus hábitos de consumo. Con la plata, con los cortes, piden solamente lo que van a consumir en el día y consumen más pollo que carne o piden lo que, no sé cómo explicarte, piden más la oferta y así, viste, en efectivo, se cuidan un montón o usan mucha tarjeta de crédito y así. Optan por lo más barato, que es roast, paleta. Algunos, muy pocos, son los que llevan siempre los mismos cortes, qué sé yo, si no optan por lo más barato, por las ofertas más que nada. Pero estos últimos meses, 2 semanas atrás, que venimos muy bajo el consumo, muy. El gobierno, en medio de una situación crítica, habilitó la importación de carne brasileña y la exportación de ganado de pie, afectando miles de puestos de trabajo de la industria matarife. ¿Qué quedará del bastión ganadero al final de la gestión de Javier Milei? Al menos un pueblo privado de un buen consumo de proteínas y de una de las costumbres de mayor arraigo, el asado de los domingos en familia. Ayen Nessi, desde Telesur Argentina. Y este miércoles, choferes se movilizan a la sede de la Unión de Tranviarios Automotor, la UTA, y realizan una protesta por la inconformidad del acuerdo salarial del gobierno de Javier Milei. El gremio de trabajadores luchan por una recomposición salarial y rechazan la intención del gobierno de suspender la protesta social. Los dirigentes aseguran que reclaman sus derechos y denuncian las medidas de intimidación por parte de la policía, que busca evitar la protesta sindical en contra de las políticas del presidente Javier Milei. Los trabajadores reclaman además los salarios atrasados y el despido de docentes, personal de la salud y también de trabajadores marítimos.
Y en Ecuador se derogó el contrato de un consorcio chino-canadiense para la adjudicación del campo petrolero Sacha. Ahora el campo regresa a las manos del Estado bajo el manejo de la petrolera estatal Petroecuador, pero ¿cuánto debe invertir el Estado para poder potenciar el campo petrolero y reinstalar las torres de perforación a la par de realizar reacondicionamientos? Bueno, en la siguiente nota, nuestra compañera Gabriela Mena nos trae los detalles. Con una capacidad para producir más de 75.000 barriles diarios de petróleo, el campo Sacha en Ecuador es considerado la joya de la corona. Sin embargo, el gobierno buscó venderlo a un consorcio chino-canadiense bajo el argumento de su supuesta poca rentabilidad, algo que fue desmentido por expertos, y al final la venta no se concretó. Ahora el Ejecutivo debe gestionar la devolución del presupuesto de inversión e inyectar un alto monto para que se restablezca al 100% la producción de crudo. Para poner la producción en marcha se requiere 160 millones de dólares anuales, ¿no? Y esos 160 millones de dólares anuales los saco de la misma producción de Sacha, que genera una producción de 2.400 más o menos millones de dólares al año. Con lo que incluso se duplicaría la producción. Según datos oficiales, Sacha pasó de 63.921 barriles de petróleo por día en 2021 a 76.980 barriles en 2024, por lo que mantienen la tesis que se puede llegar a obtener más de 140.000 barriles de crudo, porque existe un aproximado de 200 pozos en espera de reactivación. Un pozo cerrado, de acuerdo a la parte técnica que nos han explicado, está entre $1 millón y cerca de $5 millones dependiendo la magnitud del daño en bombas que se utilizan lógicamente en la parte petrolera. Lamentablemente a nuestra empresa pública Petroecuador la destruyeron desde el tiempo del gobierno de Moreno, Lasso y Noboa. La producción diaria de 76.000 barriles de crudo de Sacha representan el 16% de la producción nacional y el 20% de crudo producido por la estatal. Punto por lo que hacen hincapié en que el quererlo vender por alrededor de 6.000 millones era una total pérdida para el país. Y estamos hablando de que Sacha tiene una inversión considerable en infraestructura. Inversión de 50 años, está produciendo 1.500 millones ya de utilidad neta. Eso quiere decir que de estos 1.500 millones yo tengo espacio para invertir, porque se han estado invirtiendo en estos últimos años alrededor de 150 millones. Y es que el campo, según estudios internacionales recabados por la Asociación Nacional de Trabajadores de la Empresa de la Energía y el Petróleo, tiene una capacidad de producción de 14.000 millones de dólares al año, siempre y cuando se entreguen recursos para fortalecer y mantener la estructura de perforación. Pues lo que tienen que hacer es simplemente devolverle el dinero, el presupuesto de inversiones que le quitaron, devolverle las torres de perforación y reacondicionamiento y permitir que nuestros técnicos sigan haciéndose cargo de levantar la producción. A lo que añade que el monto de inversión dependerá de qué vayan a gestionar y potenciar. Podrá ser entre 200 y 300 millones de dólares. Además, insisten en que el Estado debe invertir en seguridad para garantizar las condiciones laborales del personal, que tendría un impacto directo en la producción de derivados del petróleo del país. Gabriela Mena, Telesur Ecuador. Le cuento ahora que Cuba impulsa una revolución tecnológica en la industria azucarera para poder superar el bloqueo. El presidente Miguel Díaz-Canel y el Consejo Nacional de Innovación analizaron un ambicioso plan del grupo Ascuba para modernizar la industria azucarera mediante tecnologías avanzadas con el objetivo de recuperar su papel como generador de divisas ante el criminal bloqueo económico. Mariela Gallardo, vicepresidenta de Ascuba, destacó la urgencia de innovaciones tecnológicas y financieras para revertir el declive productivo de este sector estratégico presente en 50 municipios. El doctor Jorge Núñez enfatizó que esta transformación debe beneficiar también a las comunidades cañeras, combinando desarrollo industrial con progreso social.
Y el banco español BBVA anunció una inversión récord de $5.000 millones en México para los próximos 6 años, en lo que calificó como un voto de confianza para la economía mexicana. Carlos Torres, presidente global del grupo, destacó el compromiso de sus 30 millones de clientes, mientras el director local, Eduardo Osuna, alabó la estabilidad económica del país. Este movimiento se produce cuando México registra un histórico flujo de inversión extranjera directa, unos $21.373 millones en el primer trimestre de 2025, aprovechando su posición estratégica ante las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Momento de hacer una primera pausa, pero al regreso en contexto observaremos cómo el cambio climático amenaza la estabilidad económica. Porque se lo digo, se lo cuento al volver. El cambio climático no solo amenaza el medio ambiente, sino también la estabilidad económica, requiriendo una transformación radical de los sistemas productivos y también de consumo. Vamos a ver a qué me refiero. El cambio climático no solo pone en riesgo nuestros ecosistemas, sino que también afecta directamente la economía mundial. Sectores como la agricultura, el turismo y la industria enfrentan pérdidas significativas debido a eventos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad y recursos naturales, y una creciente desigualdad que afecta principalmente a las comunidades más vulnerables. Pero frente a estos desafíos, surgen soluciones urgentes. La transición hacia energías renovables, como la solar, eólica e hidráulica, es clave para reducir las emisiones de carbono. Además, la economía circular, que promueve la reutilización y el reciclaje, y la inversión en tecnologías limpias, son pasos esenciales para una economía más sostenible y responsable. Los gobiernos también tienen un papel fundamental: implementar políticas de incentivos, como impuestos al carbono y subsidios a energías limpias, para impulsar esta transformación. La adaptación a los cambios climáticos y la colaboración entre sectores público y privado son indispensables para construir un futuro resiliente y justo. Finalmente, enfrentar la emergencia climática requiere una transformación profunda de nuestras prácticas económicas y sociales, poniendo la sostenibilidad en el centro de nuestras decisiones. El cambio climático tiene graves consecuencias en Europa, incluyendo fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de la biodiversidad, impactos en la salud humana y, por supuesto, efectos económicos. Europa, que ya se calienta más rápido que el promedio mundial, enfrenta riesgos como inundaciones, sequías, olas de calor y tormentas más potentes. Datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus afirmaron que Europa para el año 2024 vivió el año más cálido en su historia, debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la actividad humana. El cambio climático impacta diversas regiones de Europa, causando aumentos de temperaturas, mayores precipitaciones y peligros de inundaciones. En 2023, la Unión Europea fue la cuarta mayor emisora de gases de efecto invernadero a nivel mundial, tras China, Estados Unidos e India, aunque su participación en las emisiones globales disminuyó del 15,2% en 1990 al 6,0% en 2021. La agencia Copernicus también afirmó que entre 2023 y 2024, luego de las tormentas, incendios forestales e inundaciones, al menos 150 personas perdieron la vida. En consecuencia, el costo de las pérdidas económicas en estas fechas se calculó en unos 13.400 millones de euros, unos 14.300
millones de dólares. En resumen, el cambio climático en Europa tiene un impacto multifacético que afecta a la naturaleza, la economía y la salud humana. Es crucial que se tomen medidas urgentes y efectivas para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Veamos las consecuencias del cambio climático en Europa. Las pérdidas económicas por fenómenos meteorológicos extremos son significativas, así como los costos de adaptación a las nuevas condiciones climáticas. Inundaciones que aumentan la frecuencia e intensidad de inundaciones, causando daños a la infraestructura, pérdidas económicas y riesgo para la salud humana. Olas de calor. Las olas de calor prolongadas y extremas aumentan la mortalidad, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. Tormentas. Se espera un aumento en la intensidad y frecuencia de las tormentas con fuertes vientos y lluvias, lo que puede provocar daños a la infraestructura y a los cultivos. Sequías. Las sequías severas que reducen la productividad agrícola afectan la disponibilidad de agua potable y pueden provocar incendios forestales. Pero América Latina no escapa de esta compleja situación, con la crisis climática impactando significativamente en la economía y exacerbando las desigualdades preexistentes en algunas regiones del continente. Mire. La región es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, como sequías, inundaciones y olas de calor, lo que afecta a la agricultura, la disponibilidad de agua y la salud de las poblaciones. Esto genera pérdidas económicas y socava los avances en desarrollo sostenible. La CEPAL estima que la disminución del Producto Interno Bruto per cápita debido al cambio climático podría variar entre el 0,8% y 6,3% para 2030 y alcanzar un 23% en 2050. Solo considerando el aumento de temperatura, ya se observan efectos negativos en el crecimiento económico. En un escenario de altas emisiones, la reducción del Producto Interno Bruto per cápita sería del 1,3% en 2030 y del 3,3% en 2050. Además de que incluso en un escenario sin aumento de temperatura, más de 3,2 millones de personas podrían caer en la pobreza. Entre los países que se han visto más afectados por este calentamiento global han sido Brasil y Bolivia, debido a la alta pérdida de hectáreas de vegetación. También Centroamérica enfrentó graves sequías, regiones como el Amazonas con aumentos de temperatura y deforestación, y Uruguay con una alta sequía. En América Latina, países como Venezuela y Colombia han tomado acciones inmediatas para mitigar los efectos de esta emergencia climática, enfocándose en la reducción de emisiones a través de políticas y medidas específicas para reducir la huella de carbono, al mismo tiempo fomentar el uso de energías renovables, protegiendo a los ecosistemas naturales. La crisis climática no solo impacta a la economía, sino también a la sociedad de la siguiente forma. Por un lado, el impacto económico y social que se traduce en pérdidas económicas, ya que la crisis climática genera pérdidas directas e indirectas en sectores clave como la agricultura, la pesca y el turismo, afectando la producción y los ingresos. También la exacerbación de la desigualdad, y es que la crisis climática impacta más a los sectores más vulnerables como las comunidades rurales y las personas de bajos ingresos, exacerbando la desigualdad. También hay desplazamientos climáticos. La frecuencia e intensidad de los desastres naturales están generando estos desplazamientos de la población, lo que pone en tensión los recursos y la infraestructura. Mientras que en cuanto a los desafíos y oportunidades, hay que tomar en cuenta, por un lado, la adaptación y mitigación. Es necesario desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático, como mejorar la infraestructura, implementar sistemas de alerta temprana y diversificar la economía. Una colaboración regional, ya que es importante fortalecer la colaboración regional e internacional para abordar la crisis climática de manera conjunta, compartiendo experiencias y mejores prácticas. Y también destacamos la transformación económica, ya que la crisis climática ofrece una oportunidad para transformar la economía en América Latina, impulsando la innovación, el desarrollo de energías renovables y la creación de empleos verdes. Permítame hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso en 360 avanza la cooperación comercial entre China y las naciones de la Unión Europea. Los detalles y más información al volver.
Mientras el gobierno de Estados Unidos mantiene imposiciones arancelarias a nivel global, China avanza en la cooperación comercial con las naciones de la Unión Europea. Según medios locales, la inversión de China con el bloque comunitario europeo se elevó hasta el 47% interanual, sumando la cifra de unos 10 millones de euros en 2024. Refieren además que el financiamiento en nuevas áreas subió por tercer año consecutivo, siendo estas la cooperación en energía verde, infraestructura digital y manufactura inteligente. Expertos en el área estiman que la inversión del gigante asiático en Europa puede aumentar significativamente en 2025, en donde los lazos bilaterales podrían mejorar ante la guerra comercial emprendida por Estados Unidos. En más información le comento que Japón y Bélgica toman medidas para resistir los aranceles estadounidenses que amenazan a sus economías. El primer ministro japonés, me refiero a Shigeru Ishiba, alertó que los aranceles de Estados Unidos ya perjudican a las pymes de su país, obligando al gobierno a implementar subsidios energéticos y rescates financieros, mientras Japón prepara una nueva ronda de negociaciones para el 30 de mayo, exigiendo la eliminación total de estas medidas. Su ministro de Revitalización Económica, Ryoshei Akazawa, advirtió que no aceptarán acuerdos que sacrifiquen sus intereses nacionales. En paralelo, Bélgica enfrenta la amenaza de los aranceles del 50% propuestos por Donald Trump a la Unión Europea. Matthias Dippendale, ministro presidente de Flandes, destacó que sectores clave como farmacéutica e ingeniería, que exportaron 26.000 millones de euros a Estados Unidos en 2024, sufrirían graves daños. Y por otro lado, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hizo un llamado para ampliar el rol global del euro, reconociendo el declive progresivo del dólar estadounidense como moneda dominante. Durante un evento en Berlín, Lagarde alertó sobre la fragmentación del sistema financiero internacional, en donde el dólar ha caído al 58% de las reservas mundiales, su nivel más bajo desde 1994, mientras los bancos centrales acumulan oro récord. Lagarde propuso 3 ejes para impulsar el euro, que son la apertura comercial con grandes capacidades de seguridad, fortalecer la economía europea con destino de capitales y defender el Estado de Derecho. Aunque el euro representa el 20% de las reservas globales, la funcionaria admitió que no crecerá por sí solo en este escenario de proteccionismo creciente y de competencia geopolítica. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas tuvo uno de $61.12 por barril y esto representa un incremento de 23 centavos del billete verde. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $64.35, una alza de 26 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $63.78 y en este caso tuvo una caída de 29 céntimos del dólar. Con esta información llegamos al momento de despedir Impacto Económico en esta versión o en esta edición, pero les recuerdo que para sugerencias y comentarios puede escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesur.tv.net. También les recuerdo que están a su disposición nuestras cuentas @telesurimpactoe y @danieltelesur. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.